Hola, bienvenido. Estás viendo un vídeo en el que se incluyen las nociones básicas para el desarrollo e interpretación de diagramas de flujo de proceso aplicados a plantas industriales. Los contenidos incluidos en este módulo han sido desarrollados para comprender los aspectos fundamentales del proceso de elaboración de este tipo de plano, para que así de esta manera seas capaz de comprender la información que se intenta transmitir con ellos. Siempre, en todos los procesos industriales, encontraremos una amplia gama de equipos, tuberías e instrumentos cuya finalidad es transformar la materia prima, bien sea en productos intermedios para que sirvan de alimentación a otras industrias, productos terminados para su utilización y consumo final, o simplemente para acondicionar algunas sustancias o materiales para su uso como servicios a lo largo de la línea de producción. Todos estos procesos, a la larga, requieren del control y la medición de magnitudes como presión, temperatura, caudal, nivel, velocidad, humedad, conductividad, pH o posición. Para satisfacer las necesidades de control de los procesos, utilizamos instrumentos de medición, control, registro y automatización. El mecanismo de comunicación de la información y datos más claro y fácil de manejar es el visual, que además disminuye la posibilidad de ser malinterpretado. Los ingenieros, de manera rutinaria, usan diagramas para comunicar ideas complejas. Los diagramas de flujo de procesos proporcionan una vía fácil para transmitir ideas complejas de diseño al resto de los grupos de ingeniería. Siguiendo el flujo natural de la entrada a los procesos industriales hasta la obtención de los productos acabados o productos intermedios. Una vez que se tienen las características de la alimentación a un proceso y las especificaciones de salida de los productos deseados, la siguiente tarea en el desarrollo de un proyecto es definir los pasos por los que deberá atravesar la alimentación para obtener un producto con las especificaciones deseadas. Algunos de los procesos para la transformación de la alimentación en productos terminados implican la separación de la corriente de alimentación, lo que generará, además de los productos deseados, algunos subproductos. Otros procesos involucran solo el acondicionamiento de algunas sustancias para su posterior tratamiento o utilización como servicios industriales. A veces también es importante conocer los principales lazos de control involucrados en estos procesos. Así, podemos encontrar lazos de control de presión que se encargan de mantener la presión en el equipo, o lazos de control de nivel o lazos de control de flujo. El diagrama de flujo de procesos es la base para el desarrollo de otro tipo de diagramas de procesos más complejos, llamados diagramas de tuberías e instrumentación. Un diagrama de tubería e instrumentación, o P&ID por sus siglas en inglés, Piping and Instrument Diagrams, es un tipo de plano de ingeniería que describe de forma detallada todos los pasos en un proceso en un tipo específico de industria. En un P&ID se muestra de manera esquemática el sentido o la dirección del flujo del proceso en las tuberías. Se muestran los equipos de proceso, los distintos tipos de señales para la comunicación de los instrumentos y sistemas de control mediante un conjunto de símbolos predeterminados sin escala y sin orientación geográfica. La necesidad de contar con un criterio universal para la representación e identificación de instrumentos, así como todos los elementos que están involucrados en un proceso en general, han llevado a la estandarización. En lo que a instrumentación industrial se refiere, las industrias a nivel internacional han estandarizado los símbolos basándose en la ISA estándar S5.1, Instrumentation Symbols and Identification.
Esta estandarización ha conducido al desarrollo de una serie de símbolos que representan de manera gráfica y simplificada cada uno de los componentes de la planta. Estos símbolos no son más que la representación gráfica de un conjunto de ideas o conceptos en el plano. Así, por ejemplo, tenemos que en un diagrama de tubería e instrumentación podemos encontrar diferentes tipos de líneas que representan tuberías y o señales, símbolos para varios componentes de tubería como reductores, discos reversibles, mirillas de cristal, conexiones, bridas, finales de conectores, trampas, tipos de aislamiento y de traseado. También se podrán encontrar en los diagramas de tubería e instrumentación símbolos para varios tipos de válvulas: tapón, puerta, globo, bola. Además de las válvulas manuales, podemos encontrar una representación gráfica para los distintos tipos de actuadores para las válvulas automáticas. Existen una gran variedad de estos actuadores, pero los más comunes son los actuadores de diafragma, los actuadores de diafragma con presión balanceada, actuadores con asistencia manual o volante, actuadores de cilindro o de pistón y actuadores operados con motor. Hay una amplia variedad de diseños y formas para los equipos en los diagramas de tuberías e instrumentos. Cada símbolo dependerá de los estándares internos de cada industria y a su vez de cada compañía. Por lo general, en los primeros diagramas de tuberías e instrumentos se suele presentar la simbología y los códigos que se utilizarán para representar a todos los equipos en los PIN-ID. Aunque cada plano de simbología en cada proyecto tiene sus particularidades, en general casi todos siguen las normas y los estándares establecidos por la ISA. Los símbolos de los equipos son típicamente una vista lateral equivalente de la forma real del equipo, y si es posible se muestran entre ellos la relación proporcional con sus tamaños reales. Son pues una representación abstracta de un equipo tridimensional en una forma bidimensional, en este caso el plano. En este caso tenemos como ejemplo los recipientes. Dentro de la familia de los recipientes podemos encontrar los presurizados y los atmosféricos. Por presurizados entendemos los equipos sometidos a una presión interna mayor que la presión externa, mientras que los atmosféricos son tanques que por lo general se utilizan para el almacenamiento de los productos acabados. Otros tipos de equipos que podemos encontrar en los diagramas de tuberías e instrumentos son los intercambiadores de calor y los equipos con fuego. Estos cubren toda una serie de equipos que involucran la transferencia de calor entre dos o más corrientes de proceso o las que son calentadas por un medio externo. Dentro de los intercambiadores de calor tenemos, por ejemplo, los intercambiadores de tubo y carcasa, los termosifones, los cambiadores de placa, tenemos los intercambiadores de calor tipo Kettler o los enfriados por aire. Mientras que los que usan algún medio externo para el calentamiento incluyen los calentadores por fuego directo como calderas, hornos o generadores de vapor. La siguiente categoría de equipos que podemos encontrar en un diagrama de tubería e instrumentación son los equipos rotativos, dentro de los cuales se inscriben los compresores, expansores y bombas, por ejemplo. Además de los equipos, las válvulas y los accesorios, existen en los diagramas de proceso figuras geométricas como globos, cuadros y rombos, que representan a la instrumentación y el control de la planta
así como sus funciones específicas dentro de cada lazo de control. Teniendo en mente todos estos conceptos, podemos entender cuáles son los principales componentes de un diagrama de proceso que se muestran a continuación. En primer lugar, tenemos todos los equipos principales, los recipientes, las bombas, compresores y cambiadores de calor, por ejemplo. En segundo lugar, se nos muestra la instrumentación y sus accesorios. Y por último, podemos ver las funciones de los instrumentos y los sistemas de control. Un diagrama de tuberías e instrumentos proporciona mucha información para la fabricación del equipo, dando dimensiones y condiciones de operación. Además, para la instalación también proporciona información a través de la elevación y ubicaciones relativas de los equipos. Para la puesta en servicio y la puesta en marcha se proporcionan notas en el plano. Y para la operación normal de la planta y operaciones especiales como paradas o puestas en marcha. Es uno de los pocos documentos creados por múltiples grupos de ingeniería como procesos, instrumentación y control, plot plan y piping, mecánica, ventilación y aires acondicionados, y en menor medida por civil, estructuras, arquitecturas y grupos ambientales. Todos intervienen en la preparación de los diagramas de tubería e instrumentación de manera directa o indirecta. La información proporcionada por los diagramas de tuberías e instrumentos permite la generación de otros documentos, incluidos los planos isométricos de tubería, los modelos 3D, las listas de equipos y las listas de instrumentos, los diagramas de causa-efecto, las filosofías de control, las listas de puntos de ajuste de alarma, las listas de líneas y las listas de conexiones, entre otros. Es usual, durante la ejecución de los proyectos, contar con una copia en papel y sellada de los diagramas de tuberías e instrumentos del proyecto, a los cuales se hace referencia como los máster de los P&ID. Estas copias suelen estar bajo la tutela del departamento de proceso y accesibles para consulta de todo el proyecto. Que todas las disciplinas coordinen la actualización y la comunicación de toda la información correctamente y de forma estándar, notificando a todos los afectados por los cambios en el momento adecuado, es una de las tareas más importantes que debe saber gestionar el grupo de ingeniería de procesos. Con todo lo anterior en mente, vamos a ver cuáles son los tipos de diagramas de procesos que podemos encontrarnos a nivel industrial. No existen procedimientos estandarizados para su preparación, pero dependiendo de la utilidad final, estos pueden dividirse en tres grandes grupos. El primer grupo son los diagramas de bloques de proceso o Block Flow Diagrams. El segundo grupo son los diagramas de flujo de proceso o Process Flow Diagrams. Y por último tenemos los diagramas de tuberías e instrumentos o Piping and Instrument Diagrams. Sin importar la designación que se les dé, lo que los diferencia es la información que cada uno de estos documentos es capaz de aportar durante el ciclo de vida de un proyecto, que va desde la visualización hasta llegar a la fase de implantación y operación. Un diagrama de flujo de bloques, o BFD por su acrónimo en inglés, Block Flow Diagram, es un tipo de plano en el que cada bloque del diagrama representa una función del proceso o unidad que puede, en realidad, estar constituida por varias operaciones básicas o equipos diferentes. Por lo general, cada unidad está representada con un bloque como un elemento de referencia y una funcionalidad. Se muestran los principales flujos hacia y desde cada bloque, que representan en realidad unidades más complejas.
En plantas muy complejas o con muchas unidades involucradas, este tipo de diagrama permite contar con una visión a vista de pájaro de la planta, muy importante para el desarrollo de los planos de implantación o para la distribución de servicios industriales o simplemente para la recolección e intercambio de productos intermedios o productos acabados. Toda esta información puede ser visualizada de manera simple en un diagrama de flujo de bloque. Otro tipo de diagramas de procesos son los diagramas de flujos de proceso. Son los precursores de los diagramas de tuberías e instrumentación que veremos más adelante. En estos, las unidades que eran mostradas como bloques en los Process Block Diagram son desplegadas para mostrar los equipos que conforman cada uno de estos bloques o unidades, pero sin mostrar mucho detalle como los equipos en paralelo, equipos secundarios o instrumentación y control detallado. Solo se muestran los equipos principales y los lazos de control más importantes para el proceso. Además, se recogen en estos las corrientes que conectan los diferentes equipos identificadas mediante un número único e individual, lo que permite mostrar en una tabla cada una de estas corrientes con toda la información de caudales, condiciones de operación, composición y propiedades físico-químicas de cada corriente. Es un documento netamente creado y manejado por los ingenieros de proceso, fundamentalmente para el diseño de equipos. Y en algunas ocasiones, el diagrama de flujo de procesos es el propio diagrama generado por la simulación de procesos. La información incluida en los diagramas de flujo de procesos generalmente incluye el número del equipo con una breve descripción, o alguna palabra clave o varias palabras clave que no superen las 5, un balance de materia y energía, las principales dimensiones de los equipos y a menudo son aproximadas o preliminares dada la fase temprana en la que estos diagramas son desarrollados. También se incluyen los materiales de construcción, la dirección del flujo de las tuberías y los principales lazos de control, pero muy simplificados. En los diagramas de flujo de procesos suelen mostrarse además componentes críticos en las líneas como válvulas de control o válvulas todo nada on-off. En ocasiones se muestra información que incluye los internos en algunos equipos y también en muy raras ocasiones facilidades externas como plataformas o diques de contención. Otro tipo particular de diagramas de flujo de procesos que nos podemos encontrar a nivel industrial son los diagramas de flujos de servicio, o UFD por sus acrónimos en inglés, Utility Flow Diagram, que representan la sucesión de las operaciones y la distribución de cada uno de los servicios involucrados en las plantas. Estos diagramas de balance de servicio típicamente se hacen para los siguientes sistemas. Para los sistemas de generación de vapor y de condensado, para el tratamiento de agua de calderas y de químicos, para los sistemas de aguas de enfriamiento, para los sistemas de refrigeración, y se incluyen los sistemas de aceite de sello y lubricación, compresores, secadores de aire y plantas de aire de instrumentos, para la generación de potencia principalmente y auxiliar, para los generadores de gases inertes, para los sistemas contra incendios y los sistemas de aceite caliente. Un diagrama de tuberías e instrumentación o Piping and Instrument Diagram por sus siglas en inglés es un tipo de diagrama que muestra el proceso principal con todo lujo de detalles mecánicos, incluyendo equipos como tanques, tolvas, compresores, intercambiadores, torres de destilación, reactores químicos, entre otros.
así como también se muestran tuberías, válvulas, lazos de control necesarios para garantizar la operación segura de la planta. Todo se muestra en detalle: equipos principales, equipos secundarios y equipos de servicio. Como ya lo hemos dicho anteriormente, los PNID son una representación bidimensional de equipos tridimensionales y por lo tanto tienen algunas limitaciones propias. No se los puede considerar modelos reales porque no necesariamente se los dibuja a escala o con proporciones geométricas, aunque las proporciones entre los distintos componentes trata de representarse y mantenerse. Además, son representación fiel de la operación secuencial del flujo entre las distintas corrientes de proceso y por lo tanto la secuencia operacional debe ser respetada en todo momento. Además, no existen para ellos un estándar universal generalmente aceptado, por lo que pueden tener una apariencia diferente de una compañía a otra en función de los estándares internos, del tipo de sistema de software que se utilice y de las preferencias de quien los crea. Por esa razón, es importante diseñar y revisar los procedimientos y estándares para la preparación de cada compañía cuando se inicie su preparación o cuando se usan como referencia para la toma de decisiones en los proyectos. A continuación, se muestran las diferentes organizaciones que han desarrollado guías o estándares sobre la simbología para PNID. Tradicionalmente, la manera de manejar la información en los diagramas de proceso, bien sea diagramas de bloque, diagramas de flujo o diagramas de tubería e instrumentación, era en papel, a través de medios físicos en planos. Los PNID solían desarrollarse en papel, pero en los últimos años se han vuelto obsoletos debido a la aparición de herramientas computarizadas para la asistencia en el dibujo. Estas herramientas computarizadas permiten el almacenamiento de gran volumen de información para cada uno de los componentes que forman el PNID, que de otra manera física sería imposible poder gestionar. Actualmente, el desarrollo de los proyectos se encuentra en una fase en la que las compañías exigen cada vez más planos inteligentes. Los PNID inteligentes o Smart PNID son aquellos producidos por una base de datos del proyecto debidamente cargada desde el inicio. Cada uno de los componentes del PNID contiene la información necesaria para la extracción de datos del mismo. Estos software contienen una librería de símbolos que se va utilizando y actualizando a medida que se realiza el plano. Los programas comerciales de diseño de diagramas inteligentes o Smart PNID más ampliamente extendidos y conocidos son los siguientes: Smart Plant PNID de Intergraph, CADWorks de Hexagon PPM, Visio PNID Process Designer desarrollado por Microsoft, AutoCAD PNID, que es una aplicación de Autodesk, OpenPlan PNID desarrollada por Bentley, Aveva Diagrams creado y soportado por Aveva y el Proficad.
Un diagrama de tuberías e instrumentación se desarrolla con base en la información de los diagramas de flujos de proceso, que a su vez son desarrollados tomando como base los diagramas de bloque. Sin embargo, el desarrollo de un PNID no se limita a pasar la información del PFD al PNID. Como ya hemos visto anteriormente, en los diagramas de flujo de proceso, las líneas que conectan los equipos no están representando a las tuberías. Por lo tanto, ese detalle de conexión entre los equipos debe ser desarrollado en los PNID. La línea que conecta a los equipos en los diagramas de flujo de proceso no representa ninguna tubería, es simplemente una corriente que indica la dirección del flujo de las corrientes que conectan los equipos. Tampoco se muestran en estas líneas accesorios como válvulas, reductores, filtros, T, accesorios para limpieza, conexiones de drenaje, conexiones de venteo. Todos estos accesorios necesarios para la correcta operación de la planta deben ser incluidos en el PNID. Además, como hemos visto en los PFD, solo se muestran los lazos de control más importantes para el proceso. Un PNID muestra cada lazo de control que se encuentra en la con sus respectivos componentes, desde los elementos primarios pasando por transmisores, controladores y registradores, hasta incluir el sistema de control. En un PNID además se incluyen detalles sobre los tamaños de las conexiones de procesos para cada una de las líneas que salen y entran de los equipos. Muchas veces en los diagramas de flujos de proceso la información relativa a los equipos se refiere a las condiciones normales de operación, mientras que en los PNID la información que se da de los equipos se refiere a las condiciones de diseño del equipo. Otra de las diferencias que también hemos visto entre los PFD y los PNID es que en los PFD se muestran los equipos principales y no se muestran ni los equipos de respaldo ni equipos secundarios. Simplemente la existencia de estos equipos se puede hacer notar agregando una letra al final del número de identificación del equipo. Así, por ejemplo, en una bomba donde veamos identificado 01, P, 101, A y B, hace referencia a la existencia de dos bombas operando en paralelo. Sin embargo, en la representación del PFD se utiliza un solo símbolo para representar ambas bombas. Esto en un PNID no sería posible, ya que en el PNID hay que mostrar cada equipo por separado con cada uno de sus conexiones y accesorios. Como uno de los objetivos del balance de masa y energía es incluido en el PFD, debido a que el desarrollo de los diagramas de tubería e instrumentación comienza desde los PFD, los símbolos y la información de texto en los diagramas de flujo de proceso debe transferirse al PNID, pero esta transferencia de información no es un acto ciego. Los símbolos y la información de texto deben convertirse a sus correspondientes símbolos y datos de texto equivalentes en el diagrama de tubería e instrumentación. En un diagrama de flujo de proceso vemos un único símbolo como un paso del proceso, en el que este símbolo nos recuerda al concepto de la bomba. En un diagrama de flujo de proceso solo hay un símbolo para los diferentes tipos de bombas, incluidas las centrífugas, las de desplazamiento positivo, y esto en algunas ocasiones puede resultar confuso para quien no esté familiarizado con un diagrama de flujos de proceso. Cuando mostramos el símbolo de una bomba en un diagrama de flujos de proceso, básicamente lo que estamos diciendo es que el líquido debe ser transferido desde el punto A hasta el punto B mediante un tipo de bomba desconocido que se aclarará más adelante en el diagrama de tuberías e instrumentación.
Esto se hace porque para efectos del balance de materia y energía, el tipo de equipo utilizado para la transferencia del fluido desde el punto A hasta el punto B no tiene relevancia el tipo de equipo. Una situación similar se presenta en el caso de los compresores. En el PFD tenemos un único símbolo para representar los distintos tipos de compresores que podemos encontrar en las plantas industriales. Esto es porque para efectos del balance de energía no importa el tipo de equipo que hemos estado utilizando. Lo realmente importante es que se quiere transportar un fluido desde el punto A hasta el punto B haciendo uso de un compresor. El tipo de compresor será decidido y detallado en los diagramas de tuberías e instrumentación. Por lo tanto, una actividad mayoritariamente intensa durante el desarrollo de los diagramas de tuberías e instrumentación es decidir el tipo de equipo que se instalará. En este caso, un símbolo general de un compresor en un PFD debe ser reemplazado por el símbolo específico del compresor en el PNID, bien sea un compresor reciprocante, un compresor rotativo o uno de desplazamiento positivo. En el caso de los recipientes, el reto es particularmente interesante a la hora de transformar el símbolo que tenemos en el PFD al PNID. Por lo general, el símbolo que tenemos para los recipientes a presión en los PFD es un único símbolo que agrupa a todo un conjunto de equipos en el PNID. El reto consiste no solo en traducir el símbolo del PFD al PNID, sino reflejar todos los internos y los detalles necesarios para poder dar información sobre la función del equipo. En este caso podemos tener en el PFD un recipiente que en el PNID represente una columna de destilación de platos o una columna empacada, y el detalle sobre los internos se dará en el PNID.